Muy buenos días, queridos alumnos del sexto grado de primaria del curso de personal social. El día de hoy vamos a desarrollar un tema nuevo, que la verdad es un bonito tema, que es vivir en democracia, ¿no? Antes, a ver, ¿a qué le suena la palabra democracia? A ver, ¿quién me puede decir? ¿A qué le suena la palabra democracia? Democracia, ¿cómo se llama? Que todos den, ¿cómo se llama? Por ejemplo, cuando quieren elegir un presidente, todos tienen que estar en democracia, al elegirlo todos tienen que estar su voto, algo así, profesor. Está bien, está bien. Lo que me has dicho tiene mucho que ver con justamente lo que es democracia, ¿ya? Entonces, antes vamos a ver que la democracia, ¿a qué le suena la palabra demo y cracia? Viene de dos palabras, ¿no? Demo, ¿qué significa? Demo significa pueblo, está relacionado con el pueblo, con la población. Y cracia está relacionado con el poder. Entonces, ¿qué significará democracia? ¿Poder del pueblo? Poder del Pueblo. poder del pueblo, ¿ya? Entonces, con democracia viene más o menos darle poder al pueblo, ¿ya? Eso es lo que significa en sí, etimológicamente, la palabra democracia. Pero vamos a ver su concepto, a ver. Vivir en democracia. La democracia es un sistema basado en la libertad de los ciudadanos, el respeto a los derechos humanos y la capacidad del pueblo para manifestar su voluntad a través del sufragio y la participación política, ¿no? Obviamente, justamente está relacionado con lo que dijo su compañerito, ¿no? Tiene que ver con el sufragio, o sea, con la votación y con la participación política. O sea, ya simplemente no va a votar, sino también puede ser elegido, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la democracia, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Orígenes de la democracia. A ver, en esos orígenes de la democracia, nos vamos a ir hasta la antigua Grecia. Dime, ¿qué ves en la imagen? Este, pero lo voy a ver bien. Van a ser personas hablando. Hay personas hablando que están abajo y hay otras personas que están en la parte superior, ¿no? Esta personita que está acá arriba son las que están tomando las decisiones, ¿no? Y las que están acá abajo son las que también están participando, ¿ya? Entonces, en la antigua Grecia, se podría decir que fue de repente, ahí se originó la democracia, ¿ya? Estamos hablando así históricamente, se podría decir en el siglo V antes de Cristo, o sea, 500 años antes de la llegada de Cristo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo de repente que se están organizando para las decisiones que se van a tomar en el pueblo. Ahora vamos a ver sus características, ¿ya? A ver acá. Los ciudadanos podían elegir a sus gobernantes y tomar decisiones también, ¿ya? Entonces, los mismos ciudadanos se reunían para tomar las decisiones sobre qué es lo que se va a hacer en el pueblo, ¿ya? Entonces, y también tomaban decisiones, eran partícipes, todo el pueblo, mejor dicho, los atenienses en esa época, que pertenecía a Grecia, eran los que tomaban las decisiones, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran específicamente los atenienses? Eran los que eran, obviamente, que de origen de Atenas, los que no, obviamente no eran comerciantes, eran acá, los que eran residentes, tampoco eran esclavos, los esclavos no eran considerados atenienses, ¿no? Los comerciantes tampoco. Entonces, y en esa época, a ver, ¿quién me dice? ¿Las mujeres podían votar? No, por eso No, que no. si tú ves en la imagen, de repente puedes reconocerlo, solamente están los varones. Sí, no, varón, nomás. Entonces, en esa época, las mujeres no tenían de repente la facilidad del voto, ¿no? Simplemente se reunían todos los varones, los atenienses, como les digo, y ellos podían tomar decisiones, ¿ya? Seguro. La democracia era directa. Es como si acá de repente todos los que viven de repente en esta zona de, invitarte, por decir, invitarte, todos los reunimos, o mejor, se reúnen todos los que son mayores de 18 años, se reúnen todos los que son varones, y se reúnen de repente, se reúnen y toman decisiones, ¿no? Entonces, es fácil, sí, en esa época sí, se podía dar. ¿Por qué? Porque eran pocos, o sea, no eran muchos. Como eran pocos, entonces
se podía dar ese tipo de democracia directa, así lo llamaban, ¿no? Pero vamos a ver otra característica. Los gobernantes eran elegidos por sorteo. O sea, ¿qué quiere decir? Había candidatos para que sean gobernantes. Una vez que ya estaban los candidatos, era simplemente la suerte, porque ahí estaba de repente, ya alguien venía de repente para que saque un papelito, ya sacaba o una piedrita, sacaba, ya el que tenía la piedrita pintada, por decir, ya era elegido, ¿no? Entonces era por sorteo. Entre los postulantes, el que tenía suerte ganaba, ¿no? Muy bien, a ver, seguimos, nos vamos entonces a lo que es acá, a la antigua Roma. Acá, ¿qué podrás ver en la imagen? ¿Qué puedes ver en la imagen? Ay, ay. A los romanos. Ahí veo, ahí veo a un señor levantando como una cosita. Un ángel, un ángel, es un ángel. Como una A ver, cosa a ver. a los señores. Muy bien, A muy bien. los A ver, chicos, lo he puesto en pausa y solamente, acuérdense que yo estoy tomando nota de la participación. Ya, es la participación. Ahora, yo acá, si es que yo, los que están hablando, son los que yo visualizo de repente, ¿no? Tienes que participar y también tienes, ¿para qué? Yo te pongo tu nota, ¿no? Entonces, es tu nota. Todos los días yo pongo nota. Es lo que nos va a valer en a ver quién son los destacados, quiénes van a sacar diploma. Entonces, esos son los que participan, ¿no? Entonces, a mí me gustan los chicos que participan. Yo veo en pantalla, el que va hablando se va poniendo en pantalla y yo sé quiénes son los que están, obviamente, participando, ¿ya? A ver, ahora sí voy a reanudar la grabación. Muy bien, chicos. Entonces, en esta imagen, ¿a quiénes podrás visualizar de repente? ¿Qué podrás visualizar? Ahí veo unos señores sentados en un... Ahí está un ángel, ahí. Ajá. En este ya no vas a ver de repente algunos que están a la parte superior, sino al contrario, ¿no? Todos están reunidos, prácticamente es como es un coliseo, ¿no? Prácticamente los coliseos romanos, donde prácticamente ahí se reunían para poder tomar decisiones. En esta época, a diferencia de Grecia, que se reunían, acá ya no eran todos ya no, porque Roma era grande, ¿no? Roma es grande. Entonces ya no podían tomar toda la decisión. Entonces, ¿quiénes son los que tomaban decisiones? Los que tenían, mejor dicho, los individuos que eran influyentes, que eran prácticamente poderosos. Ellos son los únicos que se reunían y tomaban decisión por el pueblo, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las características. Se puso en marcha una forma de gobierno llamada república. ¿Pero por qué república? Porque había división de poderes, ¿no? Mejor dicho, porque algunos se encargaban de decretarlos y otros de ponerlos en práctica. Entonces, era un senado, ¿no? Llamado justamente el Senado Romano, donde prácticamente ellos tomaban la decisión. ¿Ya? Pasamos a ver otra. Acá separó las funciones en dos grupos. Unos redactaban las leyes y otros lo hacían cumplir, ¿no? Entonces, prácticamente era dividido, ya prácticamente es como que un grupo redactaba y otro grupo los ponía en práctica y los hacía cumplir prácticamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la antigua Grecia y la antigua Roma, ya, pero prácticamente no era una democracia total, ¿no? Porque solamente los más influyentes, los que eran más poderosos, eran los que podían tomar decisiones, ¿no? Ahora vamos a ver a dónde nos lleva. A Inglaterra, el siglo XVII, profesor, pero tú me dirás, ¿qué ha pasado? Porque desde siglo V antes de Cristo y la antigua Roma, que fue también cerca de la época de Cristo, ¿por qué nos vamos ahora hasta Inglaterra, hasta el siglo XVII? ¿Por qué crees que nos vamos hasta esa época? A ver, ¿quién me dice? ¿Habrá existido democracia en esa época? ¿Antes del siglo XVII? No, no existió democracia. Eso era justamente, en esa época, era donde estaban las guerras, donde estaban los reyes, ¿ya? Entonces, la Edad Media, ¿no? Era la Edad Media. Antes del siglo XVII prácticamente era considerado la Edad Media.
en esa época existía la monarquía, que es opuesto a la democracia, ¿no? En la monarquía, ¿quiénes son los que tomaban decisiones? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Los reyes? A ver, ¿quiénes eran los que tomaban decisiones en la monarquía? ¿Los reyes o los gobernantes? Los reyes, ¿no? En esta época, en Europa, eran llamados justamente los reyes, ¿no? Ahí los reyes tenían prácticamente dominio absoluto sobre el pueblo. El pueblo no podía dar la contraria al monarca, ¿no? No podía decir sí, decir no, no, simplemente lo que decía el rey se tenía que cumplir, ¿no? Incluso algunos reyes se consideraban hijos de los dioses, ¿no? O sea, prácticamente ellos tomaban una decisión absoluta del pueblo. Nadie les podía decir que no, nadie podía obstaculizar su decisión. Es por eso que en esa época no existía democracia, por eso que nos vamos directo hasta Inglaterra. Pero, ¿y qué ves en pantalla? A ver, dime, ¿qué ves en pantalla? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué ves en pantalla? ¿Ves la imagen? Ahí veo unos señores con una bandera. Ahí está, ¿no? Prácticamente están, se están rebelando, han formado, están marchados, se están rebelando prácticamente a favor de la democracia, ¿no? Ellos quieren ser escuchados, quieren ser partícipes de las decisiones y prácticamente están en contra de la monarquía, ¿no? Entonces, acá que se pusieron límites de poder al rey. O sea, el rey antes tomaba las decisiones totales, absolutas. En esta época, prácticamente ya no. Le pusieron límites de poder al rey. Ya el rey no podía tomar todas las decisiones. ¿Ya? Es más o menos acá, en Inglaterra, en el siglo XVII es donde pasó eso, ¿no? Acá que dice, el parlamento podía cuestionar las decisiones del monarca, o sea, las decisiones del rey, ¿no? O sea, ya había prácticamente otro grupo que tomaba también, que podía limitar las decisiones del rey. Ya el rey no tomaba decisiones absolutas, ¿no? Eso es prácticamente, casi se acerca a la democracia, pero todavía faltaba. ¿Por qué? Porque todavía había uno, si es que, ¿qué pasaba si se unía las decisiones del rey con las decisiones del parlamento? Sí, seguía siendo absolutista, pues seguía siendo prácticamente solamente los que están arriba toman decisiones. El pueblo tampoco era escuchado todavía. Pero vamos a ver qué pasa después. En Europa, un siglo después, 100 años después, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué podrás ver? ¿Qué podrás ver en la imagen? Personas votando. Ajá, ya las personas ya están votando. Entonces, si las personas ya están votando, ¿qué va a pasar? En Europa, los intelectuales plantearon que el pueblo podía elegir a sus gobernantes y vigilar su labor. O sea, no solamente elegían, sino que también podían supervisar de qué forma estaba gobernando, ¿no? Entonces, ahí prácticamente los monarcas dejaban de ser monarcas, ya, porque ya prácticamente ellos ya no tomaban las decisiones absolutas. Ya había otro grupo que lo supervisaba, ya el pueblo incluso podía elegir. O sea, ¿qué quiere decir? Vean que de repente un rey no estaba tomando las decisiones correctas, podían elegir a otro gobernante, ¿no? Y así, y también vigilar su labor. Ya, a ver, sigamos. Nos vamos ya al siglo más cercano. Este es el siglo más cercano. El siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Actualmente estamos en el siglo XXI, estamos hablando de 100 años a 200 años atrás, ¿ya? Entonces, en esta época ya prácticamente ya se podía ver una democracia un poquito más de repente consolidada, ¿no? Dice acá, se amplió la participación de las personas. Estas podían elegir a sus gobernantes y también ser elegidos. O sea, no solamente el pueblo no solamente podía elegir, sino que también podía ser elegido. Claro, según la mayoría de votos, ¿no? Entonces, prácticamente, eso ya prácticamente está más vinculado a la democracia actual que llevamos en el país, ¿no? A ver, vamos a ver entonces, acá, características de un Estado democrático. A ver, la primera característica para que sepas que sea un gobierno democrático es elecciones de cargos públicos. Ya, entonces prácticamente acá en el Perú hay elecciones para poder elegir al presidente, para poder elegir a los alcaldes, ¿ya? Y también, de algún modo, también a los congresistas.
Ya, entonces prácticamente ya se puede elegir a quien ocupa un cargo público. ¿Ya? Pero son Muy bien. bastantes. Claro. A ver, sigamos. Periodicidad de los cargos. A ver, ¿a qué le suena la palabra periodicidad de los cargos? A ver, ¿quién me dice? Mm, este, Que alguien se haga cargo. Ya, pero periodicidad. ¿A qué te suena la palabra periodicidad? como un periodismo, ¿El periodista? algo ¿Cómo? así. A ver, no te escucho, no te escucho. Menciónalo otra vez. Periodista de los cargos. Periodista de algo, pues. O no, Claro. profesor. Periodicidad significa que va a gobernar por cierto periodo de tiempo. Va a gobernar por cierto periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá en el Perú, de repente los presidentes gobiernan 5 años y algunos de repente, otros cargos pueden durar menos o un poquito más, ¿no? Cerca, entre 4 a 5 años, de repente, a nivel mundial, dura un cargo nada más, ¿no? Nadie puede estar por mucho tiempo en los altos cargos. ¿Ya? Bueno, actualmente incluso lo que se ha planteado en el Congreso también. Y eso ya también va para el Congreso, ya no solamente para el presidente, para los alcaldes, sino al Congreso ya también se da la periodicidad, ¿no? Muy bien, a ver, sigamos. La división de poderes, a ver, ahora sí voy a anotar los puntos, a ver, ¿quién me diga cuáles son los poderes del Estado? Poder legislativo, Muy bien. ¿Otro? poder judicial, Muy bien, poder judicial y el otro. poder ejecutivo. Ahí está, muy bien, los 3 poderes, ¿no? Muy bien, excelente, me da gusto cuando participas. Tenemos al poder legislativo, judicial, ya, muy bien, excelente. Entonces, ahí están los 3 poderes, ¿no? Ahora sí, y me parece que hay una característica más que es la responsabilidad de las autoridades. ¿Qué quiere decir? Que cada Antes, autoridad tiene que tener responsabilidad de que su pueblo esté bien. claro, obviamente que hay una responsabilidad, pero antes no se podía comprobar la responsabilidad. Antes lo que pasaba era que de repente podía mostrarse que era muy responsable, pero de repente se estaba llevando un dinero, de repente no estaba ejerciendo su labor como debía de ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Antes de repente no se podía notar la responsabilidad, pero actualmente se le hace un seguimiento al presidente, al alcalde, ya se le hace un seguimiento para ver sus movimientos bancarios, para ver cuántos son, de repente, cuántos terrenos tiene, cuántos inmuebles tiene a su nombre. Entonces, prácticamente se le puede controlar si verdaderamente está cumpliendo con su responsabilidad como autoridad, ya sea como presidente, ya sea como alcalde, incluso ya sea como congresista, ¿no? Ya se le puede controlar. ¿Ya? Muy bien. A ver, sigamos entonces. La democracia como estilo de vida, ¿no? Prácticamente nosotros como pueblo también tenemos que hacer respetar la democracia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Hacer respetar tus derechos, ¿ya? Hemos mencionado ciertos derechos que de repente, que tú tienes, ¿cierto? Los derechos humanos, que prácticamente son tuyos, son de todos los que de repente, todas las personas tenemos derechos y tienes que hacerlo respetar, ¿ya? A ver acá, y así como tú tienes derechos, tienes que saber que también los demás tienen derechos. ¿Qué quiere decir? Que tienes que respetar los derechos de los demás. O sea que hacer respetar los tuyos y también los de los demás. ¿Ya? Seguimos entonces. Cooperar con la comunidad. ¿De qué forma puedes cooperar con la comunidad? Porque obviamente democracia es el poder del pueblo, pero también requiere tu cooperación, ¿no? De alguna u otra manera puedes colaborar, cooperar con la comunidad de repente para generar el orden, para generar limpieza, o sea, te requiere la cooperación. Acá tenemos respetar el orden público, ¿no? Como justamente lo que vemos acá. ¿Qué vemos en la imagen? 2 personas y un policía. Ahí está, ¿no? Hay que siempre respetar el orden público, que obviamente que los policías están de repente también para hacer respetar el orden público, pero también tú como ciudadano
en su caso como ciudadanos menores, también tienes que respetar el orden público, ¿no? Si estás en la calle, tienes que respetar de repente a los policías, tienes que respetar lo que dicen los parques, tienes que respetar las señales de tránsito. Hay muchas cosas que tienes que respetar siempre. Siempre hay que ser respetuosos con las normas que se tiene en cada institución, ¿no? Ya sea externa o interna. A ver acá, entonces les tengo una actividad, ¿ya? Y en esta ocasión, ya que estás con el internet, con el celular, con la laptop, vas a escribir un concepto breve de estas palabras que tiene relación con el tema democracia, ¿ya? La primera palabra es monarquía. Vas a escribirlo, hacer un concepto breve, ¿ya? Sobre qué es la monarquía. Y también, para que más o menos vayas ampliando tu vocabulario, qué es la plutocracia, ¿ya? Plutocracia, ¿ya? Incluso ya puedes anotarlo ahorita, son 2 palabritas, pero me tienes que mandar un concepto breve de estas palabritas, ¿ya? Profesor, ¿esto va a ser subido al canal? Sí, obviamente que esta grabación, los que están acá participando, prácticamente ya son famosos, prácticamente va a subirse al canal de YouTube, Edúcate con San Juan Bosco, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, al finalizar me tienes que enviar la actividad propuesta, no te olvides, ¿ok? Muchas gracias por su atención. Voy a detener primero la grabación.